En una calle tranquila de Warrington, el día apenas había comenzado. El aire frío de la mañana cubrió el parabrisas con una capa delgada de escarcha, mientras que el motor de una camioneta se enfrió con grietas regulares. Al otro lado de la carretera, un edificio comercial discreto de fachada, ventanas con logotipos y luces descuidadas. En el exterior, todo parecía abandonado. En el interior, sin embargo, las paredes mantuvieron secretos que nadie en ese vecindario sospechaba. Nombres codificados, registros meticulosos y un peso que fue mucho más allá del concreto. La policía había estado viendo todo durante meses, después de cada entrega, cada cara, cada vehículo que llegó y se fue. No se trataba de atrapar ninguna transacción, sino de desmantelar la estructura detrás de ella. Estos hombres no eran meros traficantes de esquina, eran mucho más peligrosos y organizados. Esta es la historia de Leon y Anthony Cullen, dos hermanos que construyeron un imperio criminal detrás de las cerraduras y fachadas aparentemente legítimas. Longford, un vecindario en las afueras del norte de Warrington, era un lugar de casas de ladrillo rojo, aceras llenas de baches y una tensión silenciosa típica de una ciudad exprimida entre dos gigantes, Liverpool al oeste y Manchester al este. No era exactamente un territorio dominado por pandillas, pero fue suficiente para caminar unas pocas cuadras para toparse con este mundo. Fue allí donde los gemelos idénticos, Leon y Anthony Cullen, nacieron en 1987. A pesar de su semejanza física, sus temperamentos no podían ser más distintos. Anthony fue el más diplomático de los dos, el tipo de jóvenes alabados, siempre tranquilos, sonrientes y aparentemente lejos de los problemas, al menos las opiniones de todos. Leon, por otro lado, era impredecible. La intensidad y las explosiones de ira marcaban su personalidad. Cuando era adolescente, osciló entre ser el alma de la fiesta y la persona que todos temían. Nunca se sabía si era mejor reír con él o mantener una distancia. Pero había algo que los unió sin reservas: ambición y lealtad. Actuaron como una unidad, ya sea en el patio de la escuela o en los autobuses abarrotados los viernes por la noche. Sus padres no tenían antecedentes penales, ni lazos con el crimen organizado, pero las calles no daban distinciones. A fines de la década de 1990, el tráfico de drogas alta y hidronjoso explota en el noroeste de Inglaterra. Las guerras de territorio en Manchester y Liverpool se extendieron como manchas petroleras a través de ciudades vecinas, y Warrington no era inmune. Las drogas de la clase inundaron las calles, y aquellos que las vendieron no era necesario. Relojes caros, BMW brillantes y chaquetas de diseñador convirtieron a los traficantes en figuras admiradas. Los hermanos Cullen vieron todo con cuidado. Comenzaron con pasos tímidos, pero incluso en estos primeros movimientos ya había un plan. No solo querían dinero, querían estructura, respeto y control. A los 18 años habían dejado atrás la pequeña empresa. Ahora buscaban conexiones, especialmente en Liverpool. Cada error que vieron que cometieron otros traficantes se convirtieron en una lección. No actuaría por impulso. Ser profesional era la regla. Y recién estaban comenzando. Al comienzo de los 20 años, el Cullen ya no trabajaba para nadie. Comenzaron a ordenar sus propias operaciones, con precaución y a través de personas de confianza. Su primera fachada fue Letreros, una empresa de impresión y señalización en papel. Hicieron logotipos, pancartas y materiales promocionales. En la práctica, sin embargo, era una cortina de humo para un esquema de tráfico en expansión. Allí lavaron dinero, ocultaron inventario y mantuvieron todo pareciendo una legalidad. Los registros detallados controlaban cada transacción. ¿Quién debería haber sido trasladado? Que aún estaba pendiente. Era un negocio y lo administraron como tal. Mientras tanto, la policía no fue detenida. A finales de 2010, la policía de Cheshire lanzó Operation Cortex, una investigación confidencial a gran escala. Los equipos de vigilancia, los informantes y los agentes infiltrados mapearon la red construida por los hermanos Cullen. Descubrieron escondites, teléfonos desechables y lugares seguros. Los mensajeros hicieron rutas frecuentes entre Liverpool y Warrington. Leon permaneció en las sombras. No manipuló las drogas directamente, sino que dio las órdenes y tomó las decisiones. En enero de 2011, la policía llevó a cabo una paliza en varias direcciones de Warrington. Encontraron cocaína, dinero, teléfonos celulares y documentos detallados. Esos registros fueron decisivos. Revelaron jerarquías, deudas y la cadena de mando. León fue arrestado y luego cedón de la conspiración para el tráfico de drogas de clase A. Los fiscales lo describieron como una pieza central en la distribución regional. Su sentencia, 9 años y 8 meses de prisión. Anthony inicialmente escapó de la primera ola de prisiones. Asumió el comando durante la ausencia de su hermano, manteniendo las operaciones en funcionamiento
almacenamiento, pero no duró mucho. En menos de un año, una segunda acción policial lo llegó. Se encontró en un remolque equipado con escalas, instrumentos de corte y tabletas de drogas de alta potencia. Tu oración. 5 años y medio. Parecía el final de la era Cullen. Solo no. El arresto no fue un punto final, sino un reinicio. No perdieron el tiempo. En 2015, ambos eran gratuitos, sin problemas, sin llamar la atención, solo reanudando negocios. Esta vez, sin embargo, todo sería diferente. Habían aprendido de los errores del pasado, sin participación directa, sin ostentación. Ahora, la organización sería más sofisticada y difícil de rastrear. La nueva fachada se llamó Future Press Limited, una empresa promocional en papel, camisetas, artículos personalizados y kits de marketing. De hecho, era otra cortina para el lavado de dinero. Detrás de ella, una red que se extendía mucho más allá de Warrington, cubriendo Merseyside, Greater Manchester, al norte de Gales e incluso al noreste de Inglaterra. La estructura era rígida que nunca. Leon actuó como director ejecutivo, lejos del centro de atención. Anthony se encargó de las operaciones cotidianas, personal, logística y seguridad. Empleados confiables administraron transporte, almacenamiento y distribución. Los hombres a cargo de resolver problemas actuaron rápidamente y sin previo aviso. Esta vez, los pagos fueron mensuales con bonificación de rendimiento. Hubo reglas claras, expectativas definidas y castigos para aquellos que fallaron. El producto distribuyó con precisión quirúrgica. Drogas de clase A en alta pureza, superior a la mayoría de lo que estaba en las calles. No cortaron ni adulteraron los bienes. Esta calidad se ha convertido en su marca registrada, atrayendo a los clientes y molestando a los competidores. En la altura, la red ganó hasta 290,000 libras por mes. No se cayó dinero en cajas, fue administrado, lavado y reinvertido en el negocio en sí. Y todo se hizo para permanecer invisible, sin rastro digital, sin nombre asociado con nada. Usaron teléfonos cifrados, cambiaron los vehículos con frecuencia y se movieron entre los escondites. Incluso se rotaron los depósitos, siempre manteniendo la distancia entre ellos y el medicamento. Pero los hermanos Cullen no trabajaron solos. Debajo de ellos, un grupo selecto ocupó funciones específicas, todas elegidas por dedo por confianza. Algunos eran parientes, otros amigos de toda la vida. Cada uno tenía su papel. En el centro de las operaciones, al lado de los hermanos, estaba Chris Hatton, a cargo de las armas del grupo: rifles, pistolas, escopeta, granadas de mano y silenciosas. Se encargó del transporte, almacenamiento y distribución del arsenal, asegurando que la red tuviera potencia de fuego cuando sea necesario. Ryan trabajó en la primera línea de coerción, cobro de deudas e intimidación. Su trabajo aseguró que los pagos se hicieran al día y nadie sale de la línea. Matthew Spencer, Nigel Girk y Chris Potter fueron responsables del transporte y la logística, moviendo grandes sumas de efectivo entre la conjunción y las entregas de coordinación entre los escondites, los mensajeros y la operación central. Sus roles eran silenciosos, pero esenciales para mantener todo funcionando. Otros miembros administraron áreas de apoyo, como apartamentos seguros, siempre listos para albergar cargas o personas cuando sea necesario. La máquina funcionó sin ruido, pero con eficiencia mortal. La estructura también fue responsable de almacenar productos o transportar equipos a pedido, y cada miembro realiza funciones específicas. Steve Cowell, Robert Beebe y Michael Mason actuaron en estos frentes, asegurando que la carga y los materiales llegaron a destinos sin llamar la atención. Josh Mercer, Steve Wood y Christopher LaRosa se centraron en el desplazamiento y la entrega, operando como vínculos entre puntos estratégicos. Dylan McCann, Liam King y Gary White ofrecieron apoyo práctico, adaptándose a diferentes documentos según sea necesario. Mientras tanto, Jason East, Sammy Hadry y Scott Quinn fueron activados para el último trabajo de minutos, a menudo como un refuerzo de seguridad o una segunda línea de defensa. Andrew McElligott y Thomas Hill se encargaron de la logística discreta, monitoreando las ubicaciones de entrega y sus transferencias de pinding sin dejar trazas. La mayoría de estos hombres no tenían visión de la imagen completa. Trabajaron en fragmentos, una tarea, un nombre, un vehículo a la vez. Esta compartimentación fue intencional. Si algo estuviera mal, solo una pequeña parte de la operación estaría expuesta. Así es como el cartel Cullen tenía su resistencia, a través de la disciplina, la división de funciones y el silencio absoluto. Todo comenzó en silencio. Para 2016, la policía de Warrington se dio cuenta de que algo más grande estaba en marcha. Los movimientos eran demasiado precisos, el dinero circulaba rápido, pero sin errores obvios o senderos claros. Las sospechas no fueron suficientes. Tomó esto
estructura. Fue entonces cuando se lanzó la Operación Samurai. La policía de Cheshire comenzó una misión a largo plazo y de vigilancia pesada, directamente dirigida a los hermanos Cullen. Durante 18 meses, los agentes rastrearon la pieza por pieza, mensajeros, vehículos y estándares de entrega. Reuniones que duraron minutos, entregas donde nada se intercambió a la vista, pero todo se movió detrás de escena. Los teléfonos han sido monitoreados, registrados y observadas repetidamente direcciones. Los hombres entraron en apartamentos con manos vacías y salieron con bolsas. Las furgonetas partieron y regresaron con placas cambiadas. Era un sistema metódico, y los hermanos Cullen nunca jugaron directamente en los productos. Cada conexión fue camuflada, algunos transportados, otros guardados, otros recolectados. Nadie conocía la cadena completa, excepto el Cullen. Cuanto más investigara la policía, más clara es la dimensión de la operación. No fue solo Warrington, había algo más grande desde atrás. La inteligencia comenzó a conectar al Cullen con los hermanos Tobin de Liverpool Tobin, Alan y John Brains, detrás de una red nacional de distribución de drogas. Tobin no eran traficantes de calle, eran mayoristas, y los Cullen sus frecuentes clientes. En unos días, la policía atrapó una discreta reunión de campo que involucró a Anthony Cullen, John Tobin, Robbie Broughton y Robert B.B.Y. No hubo cambios de drogas o dinero, solo una conversación tranquila sobre el té, con una camioneta estacada cerca. Luego vino a M6. En agosto de 2018, la incautación de drogas terrestres más grande en la historia del Reino Unido tuvo lugar. 186 libras de 90% de cocaína pura, escondida en el piso falso de una camioneta, con un valor de más de 20 millones de libras. Hasta principios de 2019, la vigilancia se completó. Se emitieron órdenes de arresto, teléfonos engrapados, escondites. Los hermanos habían construido su imperio en silencio. Ahora sería desmantelado en un solo golpe coordinado. La acción fue rápida. En la mañana del 10 de enero de 2018, la policía de Cheshire actuó. La Operación Samurai, que duró más de un año, terminó. Los ritmos simultáneos se hicieron en Warrington y más allá. Los apartamentos seguros, los puntos de almacenamiento y las rutas de transporte se invadieron sin previo aviso. Anthony Cullen fue arrestado sin resistencia. No intentó escapar. Se encontró en una de las propiedades clave identificadas durante la operación. Su arresto fue uno de los primeros pasos cruciales, lo que indica el colapso del liderazgo. Pero mientras Anthony estaba bajo custodia, su hermano gemelo ya había desaparecido. Hablaremos de él más tarde. Chris Hatton, el armador del grupo, fue el primero en ser arrestado. En su departamento, la policía encontró múltiples armas, pistolas, rifles automáticos y silencio escondidos detrás de una pared falsa. Esto confirmó lo que las autoridades ya sospechaban. No era solo un grupo de trata, era una organización armada, estructurada y peligrosa. Shah fue ubicado días después. Había sido visto observando uno de los escondites de Cullen sin llamar la atención. La policía intervino, sosteniéndolo junto con las drogas encontradas en el lugar. Matthew Spencer ya había sido interceptado en la autopista A1 con 14.950 en efectivo oculto debajo del piso de su camioneta. Nigel Girker fue arrestado por separado, con 43.700 en notas dentro de una bolsa deportiva. No se ha dado ninguna explicación. A medida que los ritmos se expandieron, se capturaron más nombres. Chris Potter, Josh Mercer, Gary White y Michael Mason fueron arrestados en casas y vehículos por el noroeste de Inglaterra. Robert B.B., considerado parte del círculo íntimo de Cullen, también fue arrestado y transferido rápidamente a la custodia protectora a medida que subían las tensiones. Los equipos de búsqueda recuperaron teléfonos celulares cifrados, teléfonos desechables, grandes cantidades de cocaína de alta pureza, además de los registros de transacciones y los horarios de movimiento. En varias direcciones encontraron compartimentos secretos, pisos falsos, paneles ocultos en las paredes y puertas magnéticas. La policía no solo quería las drogas, quería la gente, los documentos, el sistema, y con cada prisión, el mapa era más claro. La operación había dejado de ser solo una red, ahora era un expediente de prueba, organizado y listo para la corte. Mientras Anthony Cullen fue arrestado en los ritmos de enero de 2018, Leon Cullen no estaba en ninguna parte. La policía creía que había escapado días antes de que comenzara la operación, sin dejar rastros, sin teléfono, sin movimiento bancario, sin presencia digital. La vigilancia no encontró nada. Se emitieron órdenes de arresto, habilitaron alertas internacionales, pero durante meses solo hubo silencio. Leon siempre se ha mantenido fuera, no solo drogas, sino de la exposición, sin redes sociales, sin perfil ostentoso. La mayoría del grupo ni siquiera tenía acceso directo a él.
él. Se movió a través de terceros, lo que hizo que su seguimiento sea aún más difícil. La teoría era simple. Había huido al extranjero. ¿Pero dónde? La policía trabajó con agencias nacionales e internacionales, Europol, Interpol, control fronterizo. Poco a poco surgieron fragmentos, nombres falsos, documentos falsos, propiedades alquiladas. No era suficiente actuar, pero mantuvo la red abierta. Tomó casi 2 años. Luego, a principios de 2020, llegó una canción. Leon había sido visto en Dubái, que vivía bajo una identidad falsa en un apartamento en un edificio de lujo. Vigilancia confirmada, y las autoridades británicas coordinaron con los emiradenses. El arresto fue rápido, no se resistió. Fue extraditado a la escolta armada del Reino Unido. El hombre que ha estado en la cima de uno de los carteles más estructurados de Gran Bretaña finalmente estuvo tras las rejas. Tu regreso cambió todo. Con los 2 hermanos Cullen bajo custodia, comenzó la fase final, construir el caso que los llevaría, junto con su red, a la corte. Pero la caída de Cullen no terminó la violencia. En las semanas posteriores a los ritmos, Warrington ya no estaba tranquilo. Empeoró. Con la red desmantelada, la estructura gobernaba, pero no la tensión. El Cullen dominó el tráfico local. Sin ellos, otros vieron una oportunidad, y la guerra para el control apenas comenzaba. La ausencia del Cullen abrió una brecha, y los rivales no perdieron el tiempo. Se invadieron casas seguras, las entregas desaparecieron, las familias llegaron a ser observadas. El mensaje fue claro, el territorio estaba en disputa. La policía registró un aumento alarmante en la violencia dirigida. Se lanzó una granada frente a una residencia. Un hombre recibió un disparo en un drive-by. Otro tiroteo ocurrió en la puerta de una barbería. Robert Beebe, uno de los hombres de confianza del clan Cullen, tuvo que ser colocado bajo protección policial después de amenazas concretas. Los detectives temían que los estuvieran siendo cazados por grupos rivales, decididos a borrar las últimas huellas de la red. Para Warrington fue un punto de inflexión peligroso. Lo que una vez fue un control silencioso y calculado, se convirtió en caos. La potencia había sido eliminada, pero no reemplazada. La respuesta de las autoridades fue inmediata. Las patrullas se intensificaron. Los equipos de respuesta armada se desarrollaron en áreas de alto riesgo y las unidades de vigilancia volvieron a activas. Esta vez, no solo para monitorear el crimen organizado, sino para evitar la guerra por territorio. 14 de mayo de 2021, Liverpool Crown Court. La Fiscalía presentó un caso contundente, desentrañando el desempeño de una corporación criminal estructurada que operaba no solo en el noroeste de Inglaterra, sino más allá. Las defensas variaron. Leon Cullen, que participó en la videoconferencia, argumentó que no estaba involucrado en operaciones diarias y que sus relojes de lujo y artículos de diseñador eran productos personales, no prueba de delitos a gran escala. Otros afirmaron ser piezas periféricas, ajenos a la conspiración más grande. Los argumentos no convencieron. El juez describió a la organización como una operación criminal sofisticada, meticulosamente planificada y persistente. Suministro al por mayor de cocaína de alta potencia, un arsenal de arma letal y un régimen de intimidación que aterrorizó a la comunidad local. La oración comenzó con Anthony Cullen, de 33 años, identificada como cofundador y cerebro logístico. Recibió 27 años de prisión. Entonces Chris Acheton, el armador del grupo, fue sentenciado a 20 años. Leon Cullen, también 33, fue nombrado la mente estratégica, el hombre que tiró de los cables a distancia y orquestó la red. Su oración, 22 años y 6 meses. Pero el tribunal no fue el último acto de este mensaje. Antes de continuar con las otras condenas, vale la pena entender lo que la policía de Cheshire hizo a continuación para que su advertencia sea inevitable. Exhibieron fotos récord de edad digital por los puntos críticos de Warrington, mostrando cómo Leon y Anthony Cullen aparecerían como prisión décadas después. El objetivo era desmitificar la ilusión de dinero fácil y respeto en el crimen, revelar el costo real de una vida tras las rejas. Robert Beebe, involucrado en ejecución y logística, tomó 13 años. Shah Ryan, vinculada a la intimidación y el cobro de deudas, fue sentenciado a 14 años. Matthew Spencer, responsable de mover grandes sumas en efectivo, recibió 12 años. Nigel Girk, 11 años. Chris Potter, Josh Mercer, Gary White y Michael Mason, a cargo de los lugares de transporte y escondite, tenían sanciones individuales entre 10 y 12 años. En total, las oraciones totalizaron durante 185 años, lo que refleja tanto la dimensión de la conspiración como el papel de cada miembro. El veredicto era claro. Lo que una vez funcionó como un cartel de drogas y arma se había desmantelado.